Bueno, vamos a empezar ya para no acumular más retraso. La última actividad del encuentro adquiere un formato que aún no habíamos utilizado, no habíamos puesto en práctica en esta cita, que es el panel de experiencias. El asunto se presta a ello, ya que se trata de analizar cómo son las relaciones entre los parlamentarios de la sanidad y las asociaciones de pacientes. ¿Marcan los pacientes la agenda política? ¿Cuáles son los beneficios de una relación fluida y constante entre parlamentarios y pacientes? El encargado de moderar la actividad va a ser Mario Mingo, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como médico en el Gregorio Marañón, diputado en varias legislaturas. En dos de ellas fue el encargado de presidir la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Adelante. Gracias, Iñaki. Señorías, señoras, señores, muy buenas tardes. La verdad es que el comité organizador de este noveno encuentro lo ha hecho francamente bien y lo ha dedicado a la sanidad del futuro, al futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y nos ha dado oportunidad de cerrar la mañana de hoy con una mesa donde da oportunidad a que los pacientes expresen su opinión y lo hagan al lado, enfrente y no contra los parlamentarios. Los distintos partidos políticos nos han enviado a gente preparada. Ciudadanos nos ha enviado a un brillante microbiólogo de la paz y que es el portavoz en la Comisión de Sanidad y Consumo de las Cortes Valencianas. El Partido Socialista nos envía a una reconocida psicóloga, vocal de la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Navarra. Y el Partido Popular nos envía a un experto médico con gran experiencia en la gestión y en la actualidad secretario primero de la Comisión de Sanidad del Senado. Al lado, enfrente, pero no en contra, un ciudadano generoso que se dedica, además de a ejercer su profesión, a preocuparse por los pacientes, a preocuparse por los enfermos, a preocuparse por sus familiares y dedicar un importante tiempo de su vida a hacer que las distintas administraciones tengan en mayor valor la necesidad de que los pacientes intervengan, aporten y condicionen no solamente la vida de los familiares y la vida de sus enfermos, sino también, como es natural, la aportación en las instituciones. Bien, tenemos un gran reto. Tenemos que mejorar las dos mesas anteriores. No es fácil. El optimismo, el dinamismo y la brillantez de la primera mesa, el conocimiento científico, los datos académicos de la segunda mesa nos lo ponen difícil. Pero estáis ahí, paso a tutearos y os digo, 5 minutos de intervención, concisión, no tenemos puntualidad, lo lamento, concisión, 1 minuto al final de conclusiones, de recomendaciones y de propuestas concretas. Técnica parlamentaria de menor a mayor. Primero voy a dar la palabra a Andoni para que fije la posición y después de menor a mayor, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular. Andoni, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. He dormido mal, he dormido mal. Esto de venir aquí a hablar de los pacientes rodeado de todos los grupos políticos, pensaba yo, ¿qué digo yo mañana? Y a ver cómo lo digo. Bueno, agradecer la invitación. Creo que es importante que los pacientes estemos en todos los ámbitos donde se habla sobre la sanidad y que se nos escuche. Bueno, como el tema es muy interesante, he hecho un resumen muy rapidito, luego ya entramos en materia, del presente y el futuro entre los parlamentarios y los pacientes. Vamos a ver si acierto yo. Vale, ¿cuál es la relación actual? Pues a día de hoy existe una relación centrada en intereses compartidos. Bueno, pues esto es evidente, ¿no? Los grupos políticos tienen sus intereses y sus objetivos dentro de sus propios partidos políticos y las asociaciones de pacientes pues la tenemos también en nuestras asociaciones pues de todas aquellas demandas que nos solicitan nuestros socios o nos solicitan la propia sociedad, ¿no? Al final, en definitiva, confluyen y son intereses que de una medida o de otra pues están compartidos.
¿Cuál es la relación ideal? Pues la relación ideal debería de ser una relación en la que se ajuste a la demanda de los pacientes con la sociedad. ¿Cómo actúan los partidos políticos? Pues para nosotros lo que sería realmente ideal en un principio sería que en la política, el trabajo de los grupos políticos, en las administraciones, sea, he puesto, más humanizada. Es decir, que no se limiten únicamente a pues aquellas propuestas, sino que entren a valorar aquellos aspectos humanos de aquellas reclamaciones que los propios pacientes tenemos, ¿no? Muchas veces sentimos que no dejamos de ser, entre comillas, una proposición no de ley y que una vez que esto se ha debatido y se ha votado, pues ya hemos pasado a otro ámbito, ¿no? Y otra de las cosas que demandamos a los grupos políticos es que sean más abiertos a las propuestas externas. Es decir, a veces nos cuesta mucho llegar a poder tener reuniones con los distintos grupos políticos, ¿no? El tener una mayor facilidad de poder hablar con todos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que marcan las asociaciones de pacientes? Pues evidentemente consolidar la unidad. Creo que es una asignatura que también los pacientes tenemos, el intentar conseguir que seamos y que estemos más unidos, porque esto le da un valor al propio movimiento asociativo. Y luego, otra de los grandes objetivos, pues impulsar la presencia en los espacios de decisión. Esto no lo hemos conseguido, ¿eh? Esto todavía se lo estamos reclamando al Ministerio, en aquellos órganos o en aquellos ámbitos en los que se toman decisiones que están afectados por los pacientes. Hombre, demandamos, que creemos que debemos estar, ¿no? Y antes estaban hablando de una campaña tan buena que se estaba dando en Andalucía. Se estaba hablando de que hay que concienciar con la resistencia en los antibióticos. Es que una de las razones echa en falta la participación de los pacientes. Tenemos que concienciar a la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo? Realmente la puerta para concienciar a la sociedad está en las organizaciones de los pacientes. ¿Cuál es la labor de las asociaciones? Pues básicamente dos. Son muchas, pero básicamente dos. Una, ser eficaces, porque las entidades más relevantes ya están especialmente profesionalizadas, pero tenemos que ser eficaces en nuestra metodología y en nuestra forma de trabajar. Las asociaciones de pacientes ya somos asociaciones organizadas, que trabajamos con nuestro organigrama, que tenemos nuestros procedimientos y que de alguna forma intentamos dar una seriedad, que no somos organizaciones espontáneas que salimos con una idea y no sabemos bien hacia dónde nos vamos, ¿no? Entonces, uno de los grandes objetivos que tenemos las asociaciones de pacientes precisamente es esta, ¿no? La profesionalización. Y luego, el otro gran objetivo que tenemos es ser efectivos. Porque yo soy presidente de la Federación Española de Diabetes. A veces bromeo, digo, pero soy el presidente de 6 millones. Tenemos una demanda muy fuerte por parte de la sociedad, y la sociedad lo que nos demanda es que resolvamos sus problemas, que resolvamos aquellas cuestiones que les afectan en el día a día, que mejoremos su calidad de vida. Y esa presión que recibimos las organizaciones de pacientes, pues evidentemente lo que trasladamos o intentamos es ser efectivos en estas demandas. ¿Y cuál es el modelo a lograr para todos? Pues que realmente tengamos una participación real de los pacientes con las propuestas y con los grupos políticos, de aquellas cuestiones que nos afectan, una mayor accesibilidad de las asociaciones de pacientes a la información que afectan a los representantes y a los pacientes, en concreto a los pacientes crónicos. Y algo que creemos que es muy importante, como un modelo a lograr, es que haya una comunicación constante y un flujo bidireccional. A las asociaciones nos cuesta llegar a los grupos políticos, nos cuesta llegar y nos cuesta trasladar, pero también yo creo que a los grupos políticos les cuesta llegar a las asociaciones, y esto es algo que yo lo pongo como un reto y como un objetivo para más adelante, ¿no? El conseguir que esta relación entre los grupos políticos y las asociaciones de pacientes sea una relación más fluida y bidireccional, ¿no? Y nada más, muy rapidito. Gracias, Andoni. Estamos en el mes de mayo, en el mes de abril, y hay Champions League. Y aquí jugamos en casa. Y somos 3-1. Por eso te he dado más tiempo. Por eso te he dado más tiempo. Yo soy vasco, ¿eh? Ya. Y de al lado de Bilbao... 3-1. Escuche, por eso te he dado más tiempo. Con vosotros, a los 5 minutos os corto, ¿eh? Venga, Juan.
Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, como es preceptivo, dar las gracias por invitarme a Sanitaria 2000, por invitarnos a dar nuestra opinión aquí en una ciudad tan entrañable como es Córdoba. Mi apellido, Córdoba, Cortijo. Bueno, entonces también quería recalcar que es importante estas reuniones que hace Sanitaria 2000, junto con las publicaciones que recibimos prácticamente de manera diaria de redacción médica. La verdad es que me parece que es una estructura que es fundamental. Quería dar también las gracias a la organización por la mesa anterior de resistencias antibióticas, que en mi faceta de microbiólogo la verdad es que he disfrutado mucho como microbiólogo en el Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, como tengo el tiempo justito, voy a entrar en materia. Para ello me he hecho unas pequeñas notas. En primer lugar, aquí estamos tratando parlamentarios y pacientes. En primer lugar, identificar las funciones del parlamentario. Fundamentalmente son dos. En el caso mío de la Comunidad Valenciana, que estamos en la oposición, fiscalizar la acción del Ejecutivo e impulsar propuestas. Para impulsar propuestas, en principio, pues nos tenemos que basar en el programa electoral y en la propia fiscalización. Pero claro, necesitamos más fuentes para el trabajo diario. ¿Y esas fuentes cuáles son? Estas fuentes son los profesionales de la sanidad, los compañeros, las asociaciones de pacientes, muy importante, las organizaciones sindicales y las informaciones de medios bien informados, como es el caso de redacción médica y la prensa local. Bien, entonces tendremos reuniones con las asociaciones de pacientes. ¿Cómo tienen que ser estas reuniones, a mi juicio? Pues tienen que ser encuentros de trabajo en condiciones de igualdad, bilaterales. En estas recibimos las demandas de las asociaciones y también les explicamos las acciones que podríamos realizar al respecto. En cuanto a la participación del paciente, me parece que la opinión de Ciudadanos es que el paciente es el mejor evaluador del sistema sanitario y que debería de ser el centro de la política sanitaria. Su opinión y sus necesidades, unido con indicadores objetivos de la situación de la salud, es lo que nos permitiría tener la mejor acción política. Por otro lado, hay que alejar, y esto en la Comunidad Valenciana es muy importante, la ideología política de turno de la acción del sistema sanitario. Hay algunos políticos que están tentados de pensar que cuando una persona viene a puertas de urgencia o viene a una consulta externas, pues entra en un spa de sensaciones democráticas o bien conservadoras o bien progresistas. No, cuando viene a que le solucionen el problema. Y las sensaciones políticas tienen que quedar completamente al margen. En cuanto a las reuniones de los pacientes, es importante también que nosotros a los pacientes les digamos qué iniciativas podemos establecer, si son preguntas orales, preguntas escritas, una interpelación. Yo creo que esto, cuanto antes lo entienden, mejor podemos canalizar la situación. En cuanto a mi experiencia en las reuniones con los pacientes, pues las hago periódicas, las hago transparentes. Me parece que la palabra transparente... Vete terminando, Juan. ¿Perdón? Que vayas terminando. Acabando. Transparentes y tienen que hacerse con publicidad. Es importante no hacer promesas que no se puedan cumplir, no engañar, no ser ambiguo. Y, en resumen, el paciente tiene que ser el agente activo del sistema de salud, el centro de la actividad política. Y es muy importante, lo último que decir, todos los pacientes tenemos que luchar para que tengan iguales condiciones de asistencia entre todas las comunidades autónomas y dentro de una comunidad autónoma. En Valencia, lo digo, no es lo mismo un paciente que se ha atendido en la Fe de Valencia que en el Hospital de Vinaròs. Yo creo que la igualdad y la equidad debe ser fundamental. Gracias, Juan. Nuria. Bueno, pues buenas tardes también a todos y a todas, y lo primero también agradecer a Redacción Médica, bueno, pues la invitación, ¿no? Y desde luego agradecer el encuentro, que bueno, es mi primer encuentro y la verdad que me voy con una muy buena sensación, ¿no? Y bueno, cuando me dijeron, ¿no?, que teníamos que hablar en una mesa de debate sobre la experiencia como parlamentarias en el ámbito de salud con respecto a las asociaciones, bueno, pues la verdad que yo me ponía un poco en la duda, ¿no? Porque realmente, bueno, mi experiencia es más casi como paciente, ¿no? Y de hecho he estado muchos años en una asociación de cáncer de mama en Navarra y por lo tanto, mi experiencia casi es más desde el otro lado que desde parlamentaria, que llevo pues los escasos 3 años que lleva esta legislatura. Por lo tanto, bueno, pues me ponía un poco en la duda, ¿no? Pero sí que es verdad que al tener las dos visiones y al tener las dos experiencias, bueno, pues empecé a pensar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Navarra tenemos un activismo muy grande con todo el tema, me imagino también en otras comunidades, pero en Navarra tenemos un activismo muy grande
grande con todo el tema de cáncer, ¿no? Y yo creo que eso fue un hito muy importante, y yo en la experiencia que tengo desde ahí ha sido muy importante también. Claro, yo colaboraba entonces mucho con las parlamentarias, sobre todo con las que yo conocía, que eran las de mi partido. En los años más duros de la crisis nos ha servido para que los recortes que también se efectuaron en Navarra no incidieran en lo que para nosotras era fundamental, que era todo el tema del cribado del cáncer, las revisiones periódicas. No ha habido retrasos en ningún momento y se ha seguido con todo el programa tal y como estaba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental el activismo que hacéis desde las asociaciones, o que hacemos desde las asociaciones, y que podamos incidir en la política, ¿no? Ya como parlamentaria, en la experiencia que tengo, como digo, no es muy grande, pero bueno, yo creo que muy intensa, no es muy grande en cuanto a periodo temporal, pero sí que la verdad que puedo decir que ha sido y que está siendo muy intensa. Yo creo que cuando hablaba Andoni de ese diálogo bidireccional, bueno, pues yo creo que o por lo menos yo es lo que he intentado hacer desde el primer momento que he asumido el puesto, ¿no? Es un diálogo bidireccional, pero diálogo bidireccional que no siempre además es en persona, ¿no? Sino vía mail. Entonces, bueno, tanto yo cuando tengo una necesidad de presentar una PNL, de hacer una sesión de trabajo, de llevar alguna iniciativa que yo considero que me llega por algún paciente que no está asociado, ¿no? Sí que inmediatamente me pongo en comunicación con la asociación X de Navarra, ¿no? Y vía mail, oye, ¿qué os parece? ¿Queréis hacer una propuesta más, aparte de la que yo voy a hacer? O sea, es una comunicación bidireccional constante. Y al revés, ¿no? Al revés. Además, cuando acuden, normalmente en Navarra, como trabajamos acuden a las reuniones con cada grupo, y ahí en esas reuniones se les propone hacer una sesión de trabajo en la Comisión de Salud. Ellos vienen, yo normalmente les recomiendo que vengan a la sesión de trabajo, porque eso también da mucha más visibilidad de cara a la opinión pública, recogen los medios de esa comisión, porque al final los encuentros privados con los parlamentarios y con las parlamentarias se queda en las reuniones en el despacho de cada grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues también el que puedan venir a una comisión de trabajo y a una sesión de trabajo y eso en los medios se recoja, pues eso da muchísima más visibilidad y hace de altavoz a las necesidades y reivindicaciones de cada asociación, ¿no? Es verdad que, bueno, a veces, ¿no?, te encuentras con que las demandas no siempre, por mucho que las escuchemos, no siempre las podemos plasmar en nuestro trabajo, y es verdad, y eso a nosotros también nos genera cierta frustración, y a los pacientes y a las asociaciones de pacientes pues también. Pero es verdad que el hecho de que las determinadas demandas o reivindicaciones que hacéis puedan salir y puedan encontrar ese marco de trabajo en la comisión con todos los grupos, sí que es verdad que es el inicio, o puede ser el inicio de la búsqueda de una solución, ¿no? Debes ir concluyendo. Sí, acabo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental ese diálogo bidireccional. Es verdad que hay déficits, también hay dificultades que imagino que luego irán saliendo en el debate, pero desde ese marco de diálogo común, constructivo y la búsqueda de esos encuentros, yo creo que lo podemos superar. Gracias, Nuria, por tu experiencia. Antonio, es tu turno. A ver si soy tan torpe como quien me ha precedido en el uso del aparato este. A ver. Bien. Bueno, en principio, evidentemente, ese soy yo en tres facetas distintas, una como político, otra como médico y otra como paciente. En la que más tiempo llevo es en la de paciente. Nací paciente, soy paciente y seguiré siendo paciente, pero las tres experiencias yo creo que se pueden conjugar para llegar a alguna pequeña conclusión. Esta transparencia, no sé, igual os extraña que esté aquí, pero yo quiero plasmar en una imagen que es ¿dónde está Wall-E? La sensación esta de que todo el mundo hablamos del paciente como el centro de la vida sanitaria, que no es solo el centro, sino que es la razón de ser. Si no hay paciente, no hay sistema sanitario porque no es necesario. Pero hablamos mucho de él, decimos que todo lo hacemos para el paciente, pero contamos muy poco con el paciente, que es la realidad actual. Contamos poco con el paciente. Si estáis buscando a Wall-E, está en la parte de abajo y a la derecha. Por eso, vamos a encontrar al paciente, vamos a encontrar a Wall-E y vamos a darle entrada a nuestro
a nuestro mundo, que no es nuestro mundo, sino que es el mundo de todos. El paciente ha cambiado. No es el paciente, este es este paciente paternalista. Pase usted, túmbese, desnúdese, yo sé lo que tengo que hacer, yo le voy a curar y usted procure no gritar, porque le va a doler un poco. Bien, pues de ese paciente ya no existe. Estamos con otro paciente, que lo podemos llamar el 3.0, el 4.0 o el paciente experto, como lo queramos llamar. Un paciente que quiere saber de su patología, que quiere tomar decisiones respecto a su patología, que quiere saber por qué, saber quién le va a atender, saber dónde le va a atender. Es decir, queremos un paciente, en estos momentos el que tenemos, nada tiene que ver con el anterior. Quiere saber y quiere participar, fundamentalmente quiere participar en su salud y en las decisiones globales de salud. Dicho esto, bueno, aquí tenemos dos transparencias. Una de ellas es, en mi anterior etapa de director general de Sanidad del Gobierno de Aragón, es una reunión que manteníamos porque yo creo en la participación del paciente. Y bueno, también tengo que decir, vengo de un ayuntamiento pequeño como es el de la ciudad de Huesca, pasé a la Dirección General de Sanidad del Gobierno de Aragón y ahora estoy en el Senado. Y las tres administraciones tienen un distinto contacto con los pacientes. Cuanto más pequeña es la administración, mayor facilidad de acceso tenemos da igual hacia el paciente, hacia la asociación, hacia el tipo de comunicación que queramos. Conforme vamos subiendo en la escala, es más difícil. Yo sí que tengo que decir una cosa. Siendo el Senado una institución nacional y de teóricamente difícil acceso, yo creo que es la más accesible de todas las administraciones en las que yo he estado. No conozco nadie que haya solicitado entrevistarse con la Comisión de Sanidad, y aquí tenemos algunos representantes de la misma, que no haya tenido acceso a nosotros, bien sea a través de asociaciones de pacientes, sociedades científicas. Y cuando se plantean ponencias de estudio de cualquier cosa, evidentemente, allí se le llama a participar absolutamente a todo el mundo. Yo creo que es esta era la transparencia del Senado, como ya digo, que para mí la institución más abierta de todas en las que he estado. Por cierto, yo trabajo allí, otros trabajamos allí, pero es de todos, ¿eh? Nosotros somos interinos. Los que realmente sois propietarios de esa casa sois los demás. He puesto aquí esta transparencia, digamos que es un convenio que se firmó entre el Ministerio, que puede ser una primera piedra de toque. No se firmó con todas las asociaciones de pacientes, me lo ha aclarado nuestro compañero de mesa. Le he querido poner porque quizá es una forma de empezar a decir las cosas de otra manera, y no sé. Y querría acabar sin más dando las gracias por su atención y animando a mi Sociedad Deportiva Huesca, que está pinchando un poco, y a ver si sube a Primera División. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Dúplica, Andoni. Me ha sacado un tema. Mira, voy a responder cuestiones que han surgido. El último que he visto ahí reciente, en el de la ministra. Los pacientes somos importantes, los pacientes somos el centro. ¿Por qué la ministra no quiere firmar un acuerdo nacional con todas las organizaciones de pacientes? Es la ministra de España, es mi ministra. ¿Por qué solo lo hace con una única organización de pacientes? Hay 6 millones de personas con diabetes que no están en ese acuerdo. ¿Por qué no se excluye? No entiendo absolutamente nada. No entiendo por qué una ministra de Sanidad es incapaz de sentarse con las 3 organizaciones de pacientes que hay en España y llegar a un acuerdo. Creo que somos necesarios todos, y un acuerdo nacional deben estar todas las organizaciones, porque debe de representar a todos los pacientes de España. Bueno, yo me he ofrecido por activa y por pasiva, y cuando digo que no entiendo es porque ya absolutamente no entiendo nada. Soy presidente del Foro Español de Pacientes, no solo represento al colectivo de mis pacientes que agrupan al foro, sino que entiendo que yo debo de representar a todos también, por supuesto. Vale, dicho esto, pasamos. Se ha hablado de que hay que respetar las condiciones de igualdad y de equidad. Yo creo que es una de las grandes asignaturas que tenemos en España. Los pacientes no lo entendemos, no lo entendemos. Estos días estoy viendo mucho en las redes sociales un político que está pidiendo por activa y por pasiva el cribado del cáncer de colon. Yo hace 2 años, en mi cumpleaños, en mi 50 cumpleaños, hablo hace ya 2 años, recibí un regalo que fue en mi buzón el cribado de cáncer de colon, ¿no? Y yo resido en el País Vasco. Y en otras comunidades no hay cribado de colon.
Y en el cribado del cáncer de mama, en unas comunidades lo ponen a los 40 y otros a los 45. Y esto no lo entendemos. No lo entendemos. No entendemos cómo es posible que en función de dónde vivas o dónde esté tu residencia tengas una atención o tengas otra. Que tenemos una sanidad buena, muy buena. Yo soy muy defensor de la sanidad, pero estas cosas son las primeras y por eso acudimos las organizaciones de pacientes, porque estamos viendo que, oye, en esta comunidad se está haciendo esto, ¿por qué no se hace en esta otra, no? Bueno, pues son cosas que yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenéis los representantes de sanidad. Yo no sé qué opináis de esto. A mí es algo que me resulta chocante. ¿Cómo os vais vosotros a casa cuando sabéis que me hacían una entrevista de pacientes con diabetes? En el País Vasco los niños no se pinchan los dedos para hacerse un control. Pero a 5 kilómetros, en el pueblo de Ollón, que pertenece a La Rioja, se pinchan los dedos. 3.000 veces al año. ¿Cómo te puedes ir a la cama tranquilo con esto? ¿Qué le explico yo a un paciente de La Rioja que tiene un niño de 3 o 4 años que se tiene que hacer 3.000 pinchazos al año y que a 5 kilómetros el niño que está al lado no se tiene que pinchar el dedo? Y igual hasta van al mismo colegio. Bueno, esta es una asignatura, hablo de diabetes, pero soy presidente de la Federación de Diabetes, pero en cualquier patología, ¿no? Por lo tanto, debemos de trabajar para conseguir que una vez por todas en España haya equidad en los tratamientos. Demanda de soluciones y diálogo. Claro, las organizaciones de pacientes demandamos soluciones, evidentemente, y a veces llegamos con cara desencajada porque vemos que hay problemas tremendos. Pero es que las organizaciones de pacientes no somos 4 que hemos salido de repente, que nos ha dado un calor y que hemos ido al Parlamento a pedir una demanda. Somos gente seria, formada, civilizada, en unas organizaciones que ya están muy bien definidas, con unos organigramas y unos procedimientos. Y si a mí un parlamentario no me da la respuesta que yo quiero, lo mínimo que le pido es que hable, que me cuente, porque lo voy a entender. Es que quizás también no es una cuestión de decir, como voy a estar con el grupo político tal, le voy a pedir, lo que quiero es que me diga sí o sí. No me tienes que decir sí o sí, explícamelo, porque quizás te entienda. Quizás entienda que es una de mis razones por las que yo no he dormido hoy, porque yo no entiendo, yo no conozco la parte interior de cómo funciona un parlamentario. Y entiendo que tiene que ser un trabajo pues complejo y difícil y con muchos temas y no tiene que ser nada fácil. Pero que nos lo expliquen, que no somos niños, que somos gente adulta y si hay algo no se puede conseguir, que nos expliquen cuáles son los pasos, qué se puede hacer, cómo podemos avanzar y nos vamos a ir todos mucho más tranquilos, ¿no? Andoni, gracias. 3 propuestas. Lleva 3 propuestas. Juan, ¿responde a alguna de esas propuestas o haz tu aportación? Bueno, 2 minutos cada uno. 2 minutos. Me parece fundamental que las asociaciones de pacientes sean recibidas y que se cuente con ellos en condiciones de igualdad. Me parece fundamental que la ministra no solamente se reúna con una, sino con las más representativas. Sí que es cierto que la experiencia de la Comunidad Valenciana es que la representatividad que dicen tener algunas asociaciones de pacientes habría que comprobarlas. Pero cuando se comprueba la representatividad, evidentemente, completamente de acuerdo que estén en condiciones de igualdad. Y después, un tema que es fundamental, y pienso que es lo que tenéis que reclamar, y nosotros estamos en la Comunidad Valenciana insistiendo mucho, es la equidad. La equidad, ya no solamente entre asistencia entre comunidades autónomas, cuando hablamos de cáncer de mamas, pues bueno, las mamografías en el resto de España se hacen habitualmente a los 50, en la Comunidad Valenciana lo hacen a los 45, en otros casos estamos muchos más retrasados. Pero es que incluso dentro de la propia comunidad autónoma hay unas diferencias ostensibles en función del centro que estemos tratando. Y lo he dicho, creo que en mi intervención anterior. En mi comunidad no es lo mismo un paciente de Orihuela que está prácticamente pegando a Murcia o Vinaroz que está pegando a Tarragona. No tiene nada que ver el servicio y las posibilidades de atención que tiene ese paciente con respecto a uno de Valencia Capital que se ha atendido en el centro autonómico de referencia, que es el Hospital AFEP. Todo yo creo que es una de las facetas fundamentales de reclamar los pacientes. Gracias, Juan. Nuria. Sí, bueno, pues yo con respecto, claro, lo decía al principio de mi intervención también, ¿no? Con respecto al tema de la equidad y la igualdad en las diferentes comunidades, para mí es que es fundamental, primero, claro, la voluntad política,
la voluntad política del gobierno que está en ese momento ocupando cargos de gestión, pero también el papel de las asociaciones de pacientes, ¿no? El activismo que haya con determinados temas. Y en Navarra ha pasado con el tema del cribado del cáncer de mama y ahora recientemente también con el cribado del cáncer de colon, ¿no? Hay zonas de Navarra que ya van por la segunda vuelta del cribado del cáncer de colon y, sin embargo, en otras zonas están empezando con la primera. Si no llega a ser por el reclamo social y el reclamo también, el reclamo social que nos lo han transmitido a nosotros a nivel político y hemos sido capaces de presionar al Gobierno para que esa desigualdad, incluso dentro del propio territorio, no fuera tal, bueno, pues quizá a lo mejor algunos no estarían todavía ni siquiera por la primera vuelta. Por lo tanto, yo creo que es fundamental ese trasvase de información, ¿no? De decir las asociaciones, oye, que esto no puede ser así. Y los grupos recojamos el guante y podamos presionar de una manera u otra en nuestro trabajo de control al Gobierno al Gobierno. Y luego, evidentemente, hace falta la voluntad política del Gobierno que está en la gestión, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decía Andoni también, a veces es bueno que nos expliquéis, ¿no? Y yo voy a contar un poco la experiencia que he tenido en ese sentido. Es verdad que en Navarra no es una comunidad muy grande, es más bien, bueno, todos lo sabéis, es una comunidad muy pequeña, pero sin embargo sí que hay muchas asociaciones que han venido al Parlamento en esta legislatura y, pues por ejemplo, han venido de la enfermedad o el síndrome de Behçet, espina bífida, endometriosis hace poco, ¿no? Y todas coinciden o casi todas coinciden en una necesidad de una unidad de tratamiento, una unidad de atención centralizada, ¿no? Ese peregrinaje de que no hay coordinación entre profesionales y, por lo tanto, ese peregrinaje que tienen que ir, en muchos casos, de médico en médico, bueno, pues que se acabase. Es una reivindicación compartida y es una reivindicación totalmente, además, necesaria. Pero es verdad que Navarra, al ser tan pequeña, no tiene masa crítica para hacer una unidad de cada enfermedad, ¿no? Que sí que está en otras... Porque Concluye, nos ponen, Nuria. Sí, acabo ya. Está en otras comunidades, ¿no? Nos ponen el ejemplo de Cataluña, pero Navarra no. Entonces, con la reivindicación en la mesa les hacemos llegar, oye, es imposible hacer una unidad y nosotros no estamos en el Gobierno, que podríamos decirles que sí, ¿no? No estamos en el Gobierno. Sin embargo, oye, pues ¿por qué no hacéis una reivindicación conjunta de enfermedades crónicas que, bueno, podemos agrupar, ¿no? Y eso también es muy bien recibido por las asociaciones. Gracias. Antonio. Bueno, he ido tomando algunas notas y espero entenderlas, lo primero que las entienda yo, para poder ir contestando, porque están aquí tremendamente desordenadas. 2 minutos. Bueno, pues perfecto. Bueno, respecto a lo que decíamos de la equidad de los tratamientos, evidentemente es que no podemos estar más de acuerdo que todos nos tenemos que tratar igual en cualquier parte de España en la que estemos. Nos hemos dado también un sistema de transferencia de competencias que nos lleva a estas inequidades que podrían ser, yo creo, soslayadas bastante, pero en definitiva forman parte de nuestro sistema. Igual que forma parte de nuestro sistema el que nosotros pertenezcamos a un área de salud, con un centro de salud, y eres propiedad de un hospital, no eres propiedad de la comunidad, sino que a ti te tratan en un hospital porque perteneces a un área, está sectorizada la sanidad. Entonces, claro, si estas cosas hay que cambiarlas, que yo desde luego no estoy en contra de que haya que cambiarlas, igual lo que tenemos que plantearnos es qué modelo queremos para la próxima sanidad. La sanidad que vamos a tener, posiblemente no creo que el modelo que tenemos en la actualidad sirva. Hay que romper las costuras de la mochila porque hemos ido metiendo cosas, la mochila ha engordado, la mochila está a punto de reventar y o le cortamos las costuras o allí no va a entrar absolutamente nada más. Yo creo que eso ya es un debate que sería muy profundo y además yo creo que este es el gran reto que tienen, ya no las asociaciones de pacientes, gestores, médicos, políticos, sentarnos todos a un gran pacto por la sanidad. Un gran pacto por la sanidad que diseñe un modelo y diseñe algo que sea factible, que sea tangible y que lo llevemos a efecto. Saquemos la política o la politización de la sanidad y entremos los políticos a colaborar con todos los demás actores para un pacto por la sanidad que dure por lo menos 20 años, 30 años, que todos estemos de acuerdo. Gracias, Antonio. Innovación, medicina personalizada, pregunta personalizada. A cada uno de ellos distinta. Me gustaría saber si hay ánimo de preguntar.
¿Hay ánimo de preguntar? Porque si no, el tiempo se nos escapa. Pregunta personalizada, Andoni. En tu opinión, has hecho 3 propuestas. Te pido que hagas una propuesta en relación con las asociaciones de pacientes. Todos creemos en ello, trabajamos con ellos, luego lo perfilaremos. ¿Qué es necesario para mejorar las asociaciones de pacientes? ¿Qué es necesario para que os unáis las asociaciones de pacientes? ¿Es posible? ¿Es conveniente? ¿Cuáles son las dificultades? Antonio. Quizás es buena pregunta, sí. Quizás la respuesta sería que realmente la administración, la sociedad, los políticos, las sociedades científicas crean realmente en el valor de la asociación de pacientes. Hay mucho discurso de la importancia de que las asociaciones o los pacientes estamos en el centro, de que nos tienen que empoderar, pero luego la realidad no es esta, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues porque yo creo que, francamente, se queda en el discurso. Si creemos de verdad que somos necesarios para tener una buena sanidad y para poder participar, lo que hace falta es que los políticos crean realmente que somos necesarios. Sí, y te pongo solo un detalle. Yo he sido presidente de la Asociación de Diabetes de Álava, creo que es la provincia más pequeña, que recibía determinadas ayudas por determinadas actividades que hacíamos en nuestra asociación. Una asociación muy pequeñita. Hubo un momento que me nombraron presidente de la Federación Española, que agrupamos a 160 asociaciones de pacientes de España y 19 federaciones, que es un colectivo de 6 millones. ¿Sabes las ayudas que recibe la Federación Española de Diabetes? Convenios firmados que tenemos la Federación Española de Diabetes ahora mismo, 0. No recibimos ni un euro, absolutamente nada. Entonces, te das cuenta de que si somos tan necesarios, deberíamos de tener ese respaldo en todos los sentidos, desde el sentido de la participación al sentido de decir, esto no podemos dejar que se nos caiga, porque si desaparecen las asociaciones de pacientes, ¿qué va a ser de la sanidad? Entonces, creo que lo más importante es que se reconozca el valor que tienen las organizaciones de pacientes en España. ¿En el sentido de daros más representatividad? En todos los sentidos. ¿Alguna propuesta concreta? Somos un agente más. ¿Alguna propuesta concreta en tu siguiente intervención? Juan, ¿alguna propuesta concreta? Quería contestar. Ya, ahora contestáis. Utilizáis vuestro turno para contestar. Pregunta directa. En tu experiencia personal, ¿qué propuestas haces en relación con las asociaciones de pacientes en tu experiencia personal? ¿Es fluida? ¿Te reúnes muchas veces con ella? ¿Incide su opinión a la hora de determinar en tu posición? ¿Influye sus criterios? ¿Recoges los datos? Cuéntanos, Juan. Bueno, la verdad es que en la Comunidad Valenciana hay un tejido asociativo bastante importante, con lo cual diría que prácticamente todos los meses tengo reuniones con las asociaciones de pacientes. Hay algunas de las propuestas y demandas de ellos que las podemos asumir y otras no, pero nosotros intentamos poner todo nuestro grupo parlamentario a disposición de ellos. Y como digo, las reuniones las hacemos periódicas, transparentes y con publicidad. Es decir, que una vez que terminamos la reunión, hacemos un comunicado de prensa para que todo el mundo sepa exactamente lo que hemos tratado con la asociación de pacientes. Quería decir solamente un pequeño 15 segundos con respecto a lo que ha dicho el compañero del Senado. Me parece que es muy importante los grandes pactos nacionales. Nosotros propusimos en su día a Ciudadanos un gran pacto por la educación, pero me parece muy buena idea que haya un gran pacto por la sanidad. Y hay cosas sencillas que tenemos que conseguir a nivel de toda España. No me gusta decir Estado español, de España, por ejemplo. La tarjeta sanitaria tendrá que ser la misma, tiene que ser compatible en todos los lugares de España. La historia clínica tiene que estar disponible a través de esa tarjeta, tanto en un médico en la Comunidad Valenciana como en un médico en el País Vasco. Yo creo que son medidas fáciles y es una labor importante en este aspecto del Consejo Interterritorial, que es lo que deberían de Gracias, Juan. Gracias. Nuria, une tu profesión, la psicología, con tu afición, que es la política, y dinos, desde tu experiencia, ¿ves fácil recibir? ¿Ves fácil acordar? ¿Ves fácil la sinergia con las asociaciones de pacientes? Cuéntanos. Bueno, pues como he dicho, ¿no? Mi experiencia, la verdad que es muy positiva y de hecho, bueno, hemos sacado muchas cosas importantes de manera conjunta, ¿no? Yo creo que también, ¿no?
como digo, ¿no? También desde esa postura también como activista, bueno, yo creo que la importancia, hay tres aspectos importantes. Por una parte, el que las asociaciones se sientan escuchados, el que sientan que les necesitamos, ¿no? Que desde nuestra posición política les necesitamos para nuestro trabajo. O sea, es que yo no me puedo inventar, no me puedo inventar como parlamentaria qué necesidades tiene la Asociación de Diabetes en Navarra. Es que me lo van a tener que decir ellos, porque son ellos los que cada día se enfrentan a las dificultades, a las necesidades, entonces, y a lo que está mal, dentro del sistema sanitario navarro. Por lo tanto, son ellos los que me tienen que decir a mí, si no, difícilmente podré hacer mi trabajo. Pero también tenemos que asegurarnos que no haya frustración en ese diálogo, ¿no? Que las asociaciones no se sientan frustradas porque días sí vienen a reunirse con nuestro grupo, al día siguiente van con Partido Popular, al día siguiente con Ciudadanos, no está en Navarra, pero con Podemos o con otros, ¿no? Entonces, y que luego no se recoja absolutamente nada de lo que ellos nos han transmitido. Bueno, pues eso genera muchísima frustración, porque, bueno, pues ¿para qué me necesitan si luego no, o para qué quieren hablar conmigo si luego no transmiten lo que yo quiera, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia está siendo, como digo, muy positiva. Hemos conseguido cosas importantes estando en la oposición, como digo, casi todas, por cierto, casi todas por unanimidad. También es verdad, o sea, sacamos cosas adelante con la unanimidad de todos los grupos y somos 7 grupos políticos, que no es nada fácil ponernos de acuerdo, pero a la hora de, bueno, pues también es verdad que las asociaciones ahí también son flexibles. Oye, esto no se puede, esto sí, vamos a hacerlo así, asá. Bueno, y en ese sentido encontramos mucha reciprocidad también. Como digo, siempre es más fácil una comunidad pequeña, aunque luego pues la fragmentación del Parlamento tenga sus dificultades. Gracias, Nuria. Antonio, durante muchísimos años, bueno, tú tienes una amplia experiencia de gestión. La aproximación, ¿hay similitudes, hay diferencias entre un Parlamento, me da igual que sea autonómico, Senado, Congreso, y la gestión, la dirección general, la gerencia? ¿Hay diferencias? Adelante. Bien. Yo plantearía una cuestión previa, si hay diferencias o no. Yo le diría a todo el que quiera dedicarse a la vida parlamentaria que pase por un despacho de gestión 6 meses, un añito, que sepa que las decisiones de los parlamentos cuestan un dinero, que ese dinero hay que tenerlo y que ese dinero hay que pagarlo. Y esta es una cuestión previa que se la plantearía a todos los parlamentarios, porque evidentemente si todos nos ponemos a pensar ¿qué pondrías tú en un centro de salud? Pues un nutricionista, pues el pie diabético, pues un podólogo, bueno, etcétera, etcétera. Pero luego eso hay que pagarlo. Entonces, que hay muchas veces que las decisiones que tomamos en los parlamentos tienen un problema luego de gestión. O yo lo querría hacer al revés, que las decisiones que tomemos en los parlamentos sean ejecutables de verdad, que para mí eso sería importante. La diferencia de relación entre la vida parlamentaria y la vida de gobierno, yo os he dicho que la institución más abierta en la que yo he estado, desde luego, ha sido el Senado. Si bien la representación que se ostenta para llegar al Senado tiene que ser o es realmente más compleja que la que se ostenta cuando estás en una gestión como estaba yo de director general de Sanidad. Y para que no sean todo flores y todo rosas, que yo soy de los convencidos de que el paciente ha de estar permanentemente en contacto con los quienes toman la decisión, yo he tenido experiencias negativas en la parte de mi gestión. Yo, he tenido delante asociaciones totalmente politizadas. Y eso para mí es un caos. Gracias, Antonio. 2:00 p.m. Se nos acabó el tiempo. Ricardo, ¿puedo continuar 5 minutos? ¿Hay preguntas? Yo tengo varias, pero ¿hay preguntas? Bien. Andoni, una propuesta concreta que demandas para mayor representación de las asociaciones de pacientes en las instituciones. Una. Pues que se haga un reconocimiento legal, obligado, de las organizaciones de pacientes en los ámbitos de decisión sobre sanidad. Pero ninguna iniciativa concreta.
No. Por ejemplo, Consejo Interterritorial. Yo, si quieres, me pongo de rodillas. Vale, de acuerdo. Juan. Me parece fundamental, puesto que están los representantes de médicos, está la pregunta, que si apoyamos esto, si hay representantes de médicos, de enfermería, ahora también de farmacéuticos, Consejo Interterritorial, ¿por qué no van a estar los pacientes? Gracias, Nuria. Sí, yo puedo contestar un momento Sí, a lo que al quieras, pero compañero. vete directa al grano. Sí, sí. Bueno, sobre todo, ¿no? Cuando decías que no es lo mismo el trabajo parlamentario que la gestión, bueno, yo voy a ser un poco provocadora. En la gestión hace falta también tener voluntad política para hacerlo. Aparte de que evidentemente hay más dificultades, pero luego está la voluntad política. Hacerlo también requiere tener voluntad de hacerlo. Venga, Nuria. Sí, ya. Contesta. Venga. Sí, y la pregunta era... Te como. En tu opinión, ¿qué representación concreta podría pedir en las asociaciones de pacientes a las distintas instituciones o a los distintos partidos políticos? Vale. Y he preguntado uno. Consejo Interterritorial. Sí, Consejo Interterritorial. Hombre, yo creo que en el Consejo Interterritorial está muy pensado para que sean los representantes de las comunidades junto con el representante del Gobierno, pero sí que me parece fundamental que estén en los asesores, o sea, en los consejos asesores de ese consejo, ¿no? Como están también otros representantes de otras, bueno, las profesiones sanitarias. Gracias, Antonio. Respecto a la participación en el Consejo Interterritorial, igual en el propio Consejo no sería el marco ideal, pero tenemos una comisión delegada previa al Consejo Interterritorial, que es donde se pone en limpio prácticamente lo que va a ir luego a la Comisión Interterritorial. Y solo un segundo, el día que haya euros azules que tengan solo destino sanitario, ese problema que tú estás planteando estará solucionado. Mientras los euros sirvan para la sanidad, para las carreteras y para el medio ambiente, el problema seguirá existiendo. Gracias. Para equilibrar el 3-1 y cumplir con el horario, le daré 3 minutos finales a Andoni y 1 minuto final a cada parlamentario, donde expongáis propuestas concretas y hagáis una intervención final de altura, que tenemos que ganar a las 2 mesas anteriores. Os doy un tiempo para pensar. Estoy seguro que compartís conmigo que tenemos que darle las gracias a Ricardo, a todo su equipo de colaboradores, por lo bien que nos atiende. Después de que los ponentes nos contesten, voy a llamar a Ricardo y voy a llamar a Iñaki para que hagan la clausura. ¿De acuerdo? Y personalmente, gracias por lo bien que lo hemos pasado la tarde de ayer y la mañana de hoy. Personalmente os estoy muy agradecido. He aprendido mucho, profesor. Andoni, te voy a dejar cerrar. Bueno. Voy a cambiar el tercio. Te voy a dejar cerrar. Bien, bien. Te agradezco. Para que te acuerdes, hemos estado en diversas mesas y tiene la mala suerte de que me toca a mí moderar. Entonces se tiene que ajustar. Bien, pero eso es por edad. Bueno. Chicos, Bueno, propuesta concreta, minuto final. Tu minuto de oro. Don Juan. Bueno, pues la propuesta es que las asociaciones tienen que estar en aquellos órganos de decisión o órganos asesores de decisión. Esto Ciudadanos lo va a apoyar siempre para que se apliquen estas medidas que hemos estado comentando aquí. Hasta incluso pues, hemos comentado esta equidad de tratamiento y de asistencia entre las distintas autonomías y dentro de una autonomía exactamente igual que en cada una de las provincias. Me parece que es fundamental. Gracias, Juan, por tu capacidad de síntesis. Nuria. Sí, bueno, pues estoy de acuerdo con Juan, ¿no? Y sobre todo también cuando decimos los pacientes tienen que estar presentes en los diferentes espacios de decisión, yo también diría, más que estar presentes, yo diría que los pacientes tienen que comprometerse también, las asociaciones de pacientes tienen que comprometerse y tiene que haber un compromiso conjunto con respecto a los partidos políticos para, bueno, sobre todo afrontar los nuevos retos que como sociedad tenemos encima de la mesa, que por ejemplo es todo el tema de la cronicidad, de las enfermedades crónicas y yo creo que las asociaciones nos llevan a las administraciones van un paso por delante en ese ámbito y tenemos que aprovechar esa sinergia conjunta y ese trabajo conjunto para coger toda la experiencia que ellas
las asociaciones tienen en este ámbito para que las administraciones también podamos afrontar de una manera conjunta y bueno, colaborar en ese ámbito. Digo, las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y muchísimas otras cosas que tenemos por delante. Gracias. Antonio. Muchas gracias, Mario. Yo juego con ventaja porque como estaba en la parrilla anterior, gane quien gane, yo ya he. Y yendo al grano, ¿yo qué pediría? ¿Qué propuesta concreta? Yo pediría, por una parte, unidad en las asociaciones de pacientes. Vamos a ir todos a una porque iréis mejor con una sola que con tres. Esta es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que hace falta unidad de los pacientes. Participación, por supuesto, y además participación reglada en todos los órganos de decisión en los que se tomen decisiones sanitarias. Yo creo que esto es una necesidad. ¿Y el colofón que podría unir todas esas cosas? Pues un pacto por la sanidad en el que, desde luego, yo creo que debieran participar los pacientes. Gracias. La PNL que se debatió en el Congreso de los Diputados en el mes de abril, creo que fue del año pasado, ¿se aprobó por unanimidad? La PNL de los pacientes. No lo sabes, no te acuerdas. ¿Alguien se acuerda? Perdonadme, es que no he podido recoger el dato. Si te acuerdas, nos lo dices. Andoni, cierre de éxito. Primero, que no se me olvide, yo no pertenezco a ningún partido político, importante. Estoy muy de acuerdo que los pacientes no deben hacer política, importante. Y haciendo este matiz, lo que pediría, lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí es voy a pedir, no sé a quién tengo que pedir, lo pediría a todos los grupos políticos, ya veo que todos estamos de acuerdo, que los pacientes estemos en la comisión interterritorial o en la delegada, pero que estemos, porque veo que todos, creo que no va a tener ningún no. Vale, dicho esto, ¿cuáles son mis peticiones? Pues vuelvo otra vez a lo mismo, que sea una obligatoriedad la figura de las organizaciones de pacientes en el ámbito sanitario a la hora de la toma de las decisiones. No sé si en la comisión interterritorial, en las comisiones delegadas, en las consultivas, pero que estén las organizaciones de pacientes. Y otra petición que voy a coincidir con Antonio. Los pacientes necesitamos un pacto de Estado por la sanidad, pero un pacto de Estado en el que estén los agentes sanitarios, no un pacto de Estado en el que solo estén en el ámbito político. Es decir, necesitamos a los profesionales médicos, enfermería, pacientes, políticos, todos, para saber cuál es el modelo que queremos de sanidad. Porque cuando tú dices que las decisiones cuestan dinero, nosotros lo entendemos. Y hacéis propuestas, o hacen propuestas, que esto no es un tema, lamentablemente no es un tema político, de colores, es para todos. Se hacen propuestas en Madrid que se pide, vamos, por activa y por pasiva, determinadas decisiones. Tú vas a ese mismo grupo político, a otra comunidad, y lo mismo está votando en contra. Y lo que vota en contra en Madrid lo están pidiendo a tope en la comunidad autónoma. Y los pacientes nos tiramos de los pelos. Entonces, entendemos que las asociaciones de pacientes somos responsables, somos ciudadanos que formamos parte de la sociedad y somos responsables también en lo económico. Pero hay cosas que no entendemos, que se denieguen unas cosas en Madrid, pero luego, como resulta que vas a una comunidad y eres la oposición, la pidas. Y esto pasa con todos, ¿eh? No es una crítica a un grupo, absolutamente a todos los políticos. 15 segundos. Sí. 15 segundos, Juan. 15 segundos. Con respecto a la frase que está muy bien, que evidentemente las propuestas que emanan de los parlamentos tienen un coste económico. Ciudadanos vamos a continuar haciendo propuestas que tengan también repercusión económica, porque después depende de las prioridades del Gobierno el que decidan invertir en sanidad o bien que decidan invertir en una televisión valenciana o bien en una inversión lingüística en la cual no podemos estar de acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra gentileza, por haber participado en este tema. 2:10. Carlos, ¿quieres hablar? Solo un dato que has pedido, que la Comisión de Sanidad se vota el miércoles 4 de abril en el Congreso, de los cuales muchos aprobados, entre ellos el de crear un acuerdo marco con las asociaciones de pacientes, con 35 votos a favor y 2 abstenciones. Gracias. 35 votos a favor y 2 en contra en el Congreso de los Diputados en el mes de abril. Abstenciones. De 2 abstenciones, perdonadme, en el Congreso de los Diputados en el mes de abril. Bien, gracias por el recordatorio. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Iñaki, Ricardo, la tribuna es vuestra. Perdón. Lo he intentado
No sé si os han aprobado o os han dado nota. Lo sabremos próximamente. Pero tengo la impresión que las mujeres han ganado. Sí, yo creo que sí. Venga. Y nos parece bien. Gracias, Mario. Nada, vamos a dedicar solo unos minutos para dar un rápido vistazo a cómo ha funcionado en redes sociales este encuentro de parlamentarios de la salud. Ya comentamos ayer en el arranque que desde Redacción Médica integramos las redes sociales como un canal más de comunicación de lo que aquí se habla y alentamos a que el debate pueda continuar también en ese entorno virtual. Entonces, entrando ya en los datos, según Trendinalia, que monitoriza en tiempo real la actividad en Twitter, el hashtag #EGParlamentarios fue tendencia ayer en Sevilla y Málaga. También en Madrid y a nivel nacional estuvo en el panel de los temas más destacados, lo que pasa que en menos rato, durante un periodo de corto más breve. En esta lista de temas nacionales, que en toda España pues, son de los más comentados, siempre despuntan los relacionados con televisión, más siendo un viernes por la tarde-noche, y bueno, ayer se arrastraba además lo del jueves por la noche, entre Supervivientes, Fama, Enviado Especial, Radio Gaga, First Dates, es complicado competir con esto. Ayer creo que no hubo partido de fútbol, entonces, yo es que no soy muy futbolero, entonces no sé, me imagino que será por eso que no todo estaba dominado por el fútbol. Siempre hay temas futboleros entre lo más importante, pero ayer no dominaba. Pero bueno, desbrozando entre todo eso, siempre se puede encontrar también algo de política, bastante. Y se pueden imaginar por dónde iban los tiros de los temas políticos que ayer se hablaban en Twitter, ¿no? Pues los hashtags más comentados, o entre los más comentados estaba Toni Cantó, Harvard, Juventudes Socialistas, Podemos Galicia, Me quedo con Cifuentes, y hasta uno que mezclaba política y cine, películas con máster, donde ahí la gente se explayaba, ¿no? También destacaba ayer, porque era viernes, CEMIN por el Consejo de Ministros. Bueno, luego para hacernos una idea del alcance de la conversación que hemos propuesto desde aquí, se puede aportar el dato de que, según una herramienta que se llama Tweetbinder, nuestro hashtag ha registrado hasta esta mañana, hasta hace un rato, más de 11 millones de impactos y ha llegado a casi 300.000 usuarios. A ver si consigo, yo tampoco tengo suerte con esto. No sé, que a mí la informática... Efectivamente. Luego, en cuanto a la retransmisión por streaming, que también hemos estado machacando desde el principio con que esto se estaba dando en vivo a través de redes, pues en Periscope ayer tuvimos más de 800 espectadores. El vídeo que emitimos ayer en directo a través de Facebook sobre la primera mesa, la de Recursos Humanos y Movilidad, llegó a más de 2.000 usuarios. Y la de hace un rato, bueno, la primera de hoy, la de feminización, pues ya andaba por los 1.800 y supongo que a estas alturas pues ya habrá crecido, ¿no? En cuanto a los temas más comentados, bueno, la jornada de ayer se dedicó al futuro del SNS, aquí. Y tanto la mesa sobre movilidad y recursos humanos como la de salud pública provocaron reacciones, pero fue la última, la moderada por el provocativo López Casasnovas, la que suscitó más participación en Twitter. Esto se me está moviendo solo. Bueno, esto ya se refiere a la mesa de esta mañana de la feminización, que también ha tenido un amplio eco en la red. A ver si consigo. Manuel, socorro. ¿Este mejor? Vale. Pero bueno, ya sabemos que la exposición en Twitter también tiene su lado oscuro. Esperábamos que la cosa iba a ser muy, muy tremenda. No lo ha sido tanto. No cunda el pánico. O sea, ha habido algunas pinceladas, pero vamos, poca relevancia. Bueno, y ahora ya sí, para acabar, agradecer a todos los que han participado desde esta misma sala con sus tweets, a mantener viva la conversación, a los que nos habéis seguido en la distancia, a todos los que se han conectado a través del streaming. Muchas gracias. Ricardo, adelante. Bueno, pues
muchas gracias a todos. Cerramos el 9º encuentro global de parlamentarios de sanidad. Es un lujo de nuevo haber contado con todos vosotros un año más. Agradeceros muy brevemente la asistencia aquí estos 2 días, la participación que habéis tenido en ponentes, moderadores, que este año el nivel de la moderación creo que también es de destacar, con personas como Mario, como Carlos o como Guillem, como decía Iñaki, el provocador, y Guillem ayer. Creo que también hay que agradecer a los moderadores la agilidad que han permitido a los debates. Como digo, muchas gracias a los ponentes, sobre todo a los que habéis hecho dobletes, caso de Antonio o de Fernando, o ayer Juan Antonio también de Podemos de Andalucía. Muchas gracias por haberos prestado a doblar vuestra participación. Y nada más, muchas gracias a todos los que habéis venido desde todos los rincones de España una vez más. Gracias a las empresas también que nos han ayudado a organizar este evento y bueno, animaros a que sigáis acompañándonos en la siguiente edición y a que sigáis informándoos de vuestras cosas, de lo que decidís en los parlamentos y de lo que pasa en el sector sanitario en Redacción Médica. Si tenéis a bien y os lo permiten vuestros billetes de vuelta, tenemos ahora un cóctel en el jardín del hotel, donde hemos comido estos días. Hay una puertecita que da al jardín, por ahí podéis salir y tomamos algo antes de marcharnos. Muchas gracias de nuevo. Gracias.